Gloria a Dios. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bendecimos la vida de todo el que hice presente en esta noche, tanto las personas que nos visitan por primera vez y aquellas personas que son visita frecuente, y qué decir del esfuerzo que hacen domingo tras domingo la congregación para darle valor acerca del compromiso que en Cristo nosotros hemos asumido. Wow, me parecía, se me salió una S. Quiero de manera puntual, quiero siempre dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Tengo una persona de atrás llamado Alberto. Alberto, gracias por estar con nosotros. Alberto, tengo como 3 o 4 días que lo conocí, orándole a Dios que la palabra le permite entender la necesidad y dependencia de ella. También quiero reconocer los Pastor Omar y su esposa, que también nos visita en esta noche, están con nosotros. Gracias. Quiero agradecer de manera formal a todos los que tuvieron en el día de ayer en el retiro. Fue muy bonito todo lo que sucedió. Nosotros teníamos una gran disyuntiva de qué pasaría en nuestro primer retiro. Incluso cuando en un momento estábamos dialogando de qué hacer o qué establecer, uno de los desafíos que llegó a la mente era cómo iban a lograr mantener las personas de 4 horas, porque era de 9 a 1. Y milagrosamente, ¿quieres decir algo? Que tiene, no, de 9 a 1 son 4. Sí. No, que terminamos a las 3. No que duramos 3, sino que terminamos a las 3. Terminamos a las 3:30 de la tarde. Lo interesante de todo fue que yo estuve detalladamente observando todo el que vino y no vi, si no me falló la mente o la memoria, creo que no faltó nadie. O que no faltó nadie, no, que no se fue nadie de lo que desde el principio estuvimos, ¿verdad? Así que les exhorto a las personas que grabaron video, que tienen fotos, que se lo puedan enseñar a las personas que quizás no pudieron venir. Pero la ciencia ha podido demostrar que puede haber transferencia de fondo, transferencia de almacén de un lugar a otro, pero no hay transferencia de comida de estómago a estómago. Que el que no comió ayer, lamentable es el caso, que viva de los recuerdos o de lo que vio. Así que yo sé que siempre tendremos una razón importante, que en algunos casos que no podremos controlar y en otros casos que tranquilizará nuestra conciencia, donde sería por qué no pude estar presente. Pero yo le digo algo, siempre, en cuanto dependa de nosotros, apartar el espacio para no perderse. Yo sé que algunos por cuestiones de trabajo, otros por cuestiones de salud. Sabemos que hay algunas personas que han estado pasando procesos de salud un poco que se ponen ajenos a su voluntad, poder decir presente en algunas cosas, pero el que pueda, el que no tiene excusa, aparte. Siempre habrá una razón de que esto, que lo otro, siempre. Si usted se da cuenta, usted siempre va a tener una excusa. Es como el que se acostumbra a llegar tarde, siempre tiene una excusa válida de por qué llega tarde. Y pareciera como que el sol, las estrellas y el universo combinan para que se ponen de acuerdo y siempre tiene una razón. Como que uno entra, como que los que operan en esa frecuencia, como que entran dentro de una ley y esa ley lo hace como esclavo y lo mantiene subyugado todo el tiempo, como que siempre. Sabemos que en otros Dios ha producido una liberación temporal, donde han logrado que por lo menos algunos días de la semana sean puntuales, aunque en otros todavía Dios sigue trabajando la vida de ellos. Así que vamos creciendo poco a poco. Así que gracias
De acuerdo a lo que nosotros vivimos ayer, creo que vamos a aumentar un poco o vamos a tratar de hacer una costumbre los retiros. No quizás de que mensual, pero por lo menos vamos a tratar que dentro del cuatrimestre hagamos aunque sea uno o dos, por lo menos uno adelante, a medida y le daré la fecha no muy tarde para que en el próximo cuatrimestre ya la gente vaya agendando y no tenga excusa, para que no digan, no me dijeron, no podía, tener una actividad, tener un compromiso, para que vayan apartando su fecha. Amén. Así que vamos a poner sobre nuestros pies y vamos así a establecer lo que nosotros venimos trabajando durante este cuatrimestre, lo que es el orden. Y el tema de hoy dentro del orden es identificando el desorden. Así que vamos a ver cómo Dios permite que la palabra pueda encontrar cabida en nosotros. Identificando el desorden. Vamos a las Escrituras, a la primera carta de los Corintios. Primera carta de Corintios, en el capítulo 14. El capítulo 14, el verso 40, ya al final de una excelente exhortación que Pablo le hace a la iglesia de Corintios, dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Padre, gracias por las Escrituras. Gracias porque en ella entendemos que encontramos la vida. Y en ella encontramos la palabra de Dios. Permite que éstas vengan a nosotros y que puedan producir conforme a su diseño y propósito, Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que tu palabra, Señor, es aquella que puede producir en nosotros conforme a como tú quieres. No permite que nos neguemos a ella ni nos resistamos cuando escuchemos tu voz. Si oyera hoy mi voz, así como establece en las Escrituras, no permita que nuestros corazones se endurezcan. Padre, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Pero el tema que venimos tratando es identificando el desorden. Yo dentro de lo que mientras he estado meditando durante la semana acerca de cómo nosotros podemos identificar el desorden, y creo que pueden existir diferentes causas, pero yo identifiqué 4 causas que nos llevan a nosotros a no poder eliminar el desorden en nuestra vida, o cómo estas 4 causas es posible que nos lleven a nosotros al estado de desorden en el que muchos quizás nos encontramos. La primera causa que podemos identificar cuando estamos en desorden es que no podemos resolver el desorden porque nos falta herramientas. Si nosotros podemos hacer un paralelismo en cuanto a lo que es las cosas técnicas. Por ejemplo, los otros días a mí se me dañó una guagua y la persona no podía, se dañó no, sino que se pichó una goma, y la persona que envié, él no podía cambiar la goma porque no encontró la herramienta necesaria para poder hacerle frente al cambiado de una goma. Le hacía falta un gato, después le hacía falta una llave. Entonces, el estado en el que estaba la guagua no pudo cambiar producto de que le faltaban herramientas. Algunos de nosotros, en el estado en el que nosotros estamos, nosotros de lo que venimos hablando acerca de lo que es Génesis 1, creo que en este cuatrimestre Génesis 1 se ha mencionado un sinnúmero de veces. Muchas veces hemos estado identificando, mencionándolo e incluso citándolo de manera textual, dándonos a entender a nosotros cuando dice las Escrituras que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba en un estado, y el estado que estaba era desordenada, vacía, y cuando el desorden cuando el estado era desorden y vacío, entonces algo gobernaba sobre ella, y era las tinieblas. Así muchos de nosotros, parte cuando no hemos pasado de muerte a vida, que no tenemos a Cristo, nosotros estamos en un estado de desorden y estamos vacíos. Por más que nosotros queramos ignorar, por más que tranquilicemos nuestra conciencia, basado en argumentos de que a veces somos moralmente correctos en nuestro comportamiento, no existe la forma de que en el hombre exista orden si no tiene a Cristo. Por lo tanto, muchos de nosotros que estamos en desorden, parte de la realidad
en la que está es porque no tiene a Cristo. Por lo tanto, él encaja perfectamente en el punto 1, el desorden de tu vida. La única solución es que te falta herramienta. Y la herramienta no es una llave de tuerca, no es un gato, no es una prensa hidráulica. No, la herramienta en este caso es que te falta Cristo. Y es importante que nosotros podamos relacionar esto, porque muchos de nosotros, algunos que están en un estado de sin Cristo, han querido por voluntad humana, por sus propias fuerzas, querer salir de ese estado en el que se encuentra. Se proponen metas personales, hacen compromiso con su pareja, con un momento no pueden controlar el estado en el que están. Dicen, esta es la última vez que te seré infiel, esta es la última vez que yo llegaré tarde a la casa, esta es la última vez que yo hago esta práctica que me tiene en un estado que mi pareja me mantiene en desorden. Entonces, no existe forma de que el ser humano sin Cristo pueda establecer el orden en su vida. El hombre tiene dos expresiones. Yo quiero que ustedes sepan que el hombre tiene dos expresiones. Cuando el hombre peca, el hombre termina expresándose de dos formas. Y es que este hombre, la Biblia en un momento lo encierra y le pone un nombre. ¿Cuál es el nombre? Y le llama. ¿Cómo le llama? Vamos a ver cómo le llama. Le dice Adán. Cuando el hombre peca, la humanidad completa, el nombre de Adán, incluso cuando definimos el término, quiere decir humanidad. Y en muchos contextos de la Biblia, cuando se refiere a la humanidad completa, le dice a Adán. Por eso el libro de Corintios dice que por un hombre entró la muerte y por otro hombre entró la vida. Por eso en el hombre que entró la muerte se le llama el primer Adán, y el hombre que entró la vida se le llama el postrer Adán. Pero el primer hombre en el cual habitó el pecado, producto de la desobediencia, y fue expulsado de Edén, este hombre tiene dos expresiones. Tiene una expresión que este hombre es moralmente correcto o moralmente depravado. Ese hombre puede expresarse de manera correcta ante el mundo, puede ser un ejemplo ante la sociedad, pero también puede ser alguien que es moralmente depravado. Por ejemplo, algunas personas asimilan que una persona que es un sicario, por ejemplo, ¿quién de ustedes, de los que están aquí, pudieron ver la serie de Pablo Escobar? La de Pablo Escobar. La de Pablo Escobar. Miren, una de las cosas por la cual yo dejé de ver series fue por esta. Cuando yo empecé a ver series, la primera serie que yo vi eran narconovelas. Y en un momento, yo entré en una pequeña crisis, porque yo como que entré en conciencia, como que yo estaba fuera de sí, y yo vi que cuando al narco le hacían la maldad, yo nada más decía, si tú vas a ver cuando él se vengue. Soy el único. Sí. Soy el único. Deja que. Uno dice, deja que le hace. Ah, pues no. Y más, o cuando uno veía que quien le hacía eso, uno decía, él no sabe con quién se está metiendo. Él no sabe. Entonces, yo veía que cuando le hacían la acción, yo disfrutaba la forma en que él se iba a vengar. Tu abuela y la que no ha nacido, como decía el cuadernito de Pablo Escobar. Entonces un día yo entro en conciencia y yo digo, ven acá, pero yo estoy mal. Yo no puedo seguir viendo estas cosas. Y dije yo, hasta aquí vuelvo a ver ese contenido. Porque miren, uno se entretenía. Entonces Adán tiene dos expresiones, que él es moralmente correcto y o moralmente depravado, pero sigue siendo el hombre por el cual entró la muerte al mundo. Y este hombre que es moralmente correcto o moralmente depravado, el estado en el que la Biblia lo define es un estado de muerte. Por lo tanto, el estado de muerte en el que él está lo deja en un estado de que no tiene herramienta para poder hacerle frente al estado de desorden en el que él se encuentra. Nosotros en el día a día, nosotros entendemos que aquel que atraca y mata es peor que aquel que moralmente no hace nada. Hay personas que nosotros en la moralidad pueden darnos clases a nosotros los hijos de Dios.
Son personas que en el barrio, todo el mundo de la junta de vecinos quisiera que Pedro y Juan sean los que dirijan, porque esas personas siempre están por la línea. Pero vamos a darle la dirección a Matías. No, Matías no, hay un Matías aquí. Sí. Vamos a darle a un Luciano. No está aquí. Vamos a darle la dirección a un Luciano. No. ¿Y por qué? Porque el Luciano, el de la esquina, el que anda rodando. Sí, pero ¿y qué malo? Ese ladrón, tú lo pones tesorero. Entonces nosotros entendemos que aquel que es moralmente incorrecto está mejor que aquel que es moralmente correcto, pero parte de la realidad que el Señor quiere que nosotros podamos entender que no importa la forma en que el hombre sea moralmente ante Dios, sigue siendo Adán, y como sigue siendo Adán está en un estado de muerte, y como está en un estado de muerte está sin herramientas. Por eso Dios, la primera intención que Dios tiene con el hombre no es cambiar lo que él hace, sino cambiar la condición en la que él está. Dios no quiere cambiar lo que tú haces, Dios quiere cambiar lo que tú eres. Aquellas personas que todavía no han aceptado a Cristo, aquellas personas que todavía no han podido aceptar el gran paso de pasar de muerte a vida, de poder cambiar la condición en la que él es ante Dios, no lo que él hace, porque cualquier persona con repeticiones, con hábitos, con charlas motivacionales, tiene la capacidad de cambiar su condición moral. E incluso existen muchísimos libros de hábitos, haz la cama, mini hábitos, hábitos atómicos, muchísimos hábitos trascendentales, 1 minuto, 1 segundo, repeticiones que cambian la vida. Muchísimas cosas te enseñan a ti a ser moralmente correcto, pero no existe un libro que por medio de un hábito, por medio de un hacer, te logre cambiar el estado en el que tú te encuentras, que pase de muerte a vida. Por lo tanto, no hay forma de que tú salgas del primer punto de que te faltan herramientas para que el orden entre a tu vida si primero no cambia lo que eres. Y no quiero decir que aquel que está en Cristo, no como consecuencia, como efecto secundario, no cambien algunas cosas en su vida. Pero una cosa es la consecuencia, otra cosa es la causa. Yo no puedo venir a Cristo para cambiar un hábito. Yo tengo que venir a Cristo para cambiar lo que yo soy. Y producto de lo que cambio, lo que yo soy, entonces muchas cosas en mí van a cambiar. Le dije que hay cuatro cosas que hemos identificado que nos llevan a nosotros a poder entender la falta de desorden o la falta de orden en nuestra vida, que es una definición de desorden. En la primera parte dijimos que es la falta de herramientas. La segunda parte es que ignoramos lo que se nos ha entregado. Es importante que nosotros sepamos, señores, que más que nosotros como iglesia querer demandar un orden sobre la persona, Dios ha puesto la capacidad en el hombre para que él pueda lograrlo. Lo hizo antes de que el hombre pecara y lo sigue haciendo después de la cruz, dándole el recurso por medio del Espíritu Santo o por medio de la habitación de la vida del Hijo que ahora nos habita y nos ha dado la capacidad de que nosotros podamos hacerle frente al desorden en el que la vida de pecado a nosotros nos dejó. Nosotros vemos en el libro de capítulo 1 de Génesis cuando la Biblia establece que parte de lo que Dios hizo para que el hombre o la tierra saliera del desorden fue que dijo, sea la luz. Y Jesús vino aquí al mundo y dijo, yo soy la luz. Por lo tanto, todo aquel que tiene la luz tiene a Cristo. Y todo aquel que tiene a Cristo entonces tiene automáticamente una mochila que le vamos a llamar los recursos necesarios que van a venir como herramienta para entonces nosotros poder salir del estado de desorden y entrar a un estado de orden. Yo creo que citemos algunas cuantas cosas que la Biblia a nosotros nos dice y nos capacita para que nosotros en el estado en el que estamos podamos saber que podemos salir del desorden en el que nosotros estamos. Primero, una definición antes del pecado. La primera definición antes del pecado dijo multiplicar, sojuzgar, fructificar, gobernar, señorear la tierra. Dios antes del pecado le dijo al hombre que tenía capacidad para ejercer gobierno en la tierra. Y no hay forma de que tú establezcas orden si no estableces gobierno. Por lo tanto, el hombre peca, y yo quiero que usted sepa que aunque el hombre peca, el mandato no se le quitó. Lo que se le quitó fue la capacidad de él poder lograrlo. Se lo explico de una mejor forma. El hombre antes del pecado se le dijo multiplicar, sojuzgar, señorear la tierra. Pero cuando él peca, este mandato no deja de existir. El hombre ahora lo que pasa es que él sigue intentando
cumplir con el mandato, pero ahora le han cambiado las herramientas. Ejemplo, por ejemplo, yo tengo a Johnny que es mecánico. Yo vi a Johnny esta mañana que él estaba levantando un carro. Yo vi que las herramientas que él estaba utilizando era un gato y creo que estaba usando un gato y creo que vi otra cosa más que le ponen una torre. Tú tienes una torre, ¿verdad? Y ahora a John le dicen, tú tienes que levantar el carro, pero ahora le dijeron, ahora le quitaron la torre y le quitaron el gato. Pero Johnny no renunció a que debe de levantar el carro, sino que él ahora está buscando métodos para él cumplir con el mandato, aún le hayan cambiado la herramienta. Y en el proceso él empieza a buscar una tabla, empieza a buscar diferentes herramientas y ve que en su intento constante él no se detiene, pero ve de manera constante fracaso. Por eso el hombre, cuando la Biblia define el estado en el que está, si usted lee el libro de Romanos, el libro de Corintios en el capítulo 3, aparte del verso 21 en adelante, cuando dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por el contexto inicial de ese, el verso 1 al verso 18, dice que toda la condición en que el hombre estaba, dice que no tenía la forma de hacer justicia. No había quien haga lo bueno, en él no había bondad. En él no había justicia, en él no tenía forma de cómo establecer. Por lo tanto, cada vez que el hombre sin Cristo, sin la herramienta, intentaba lograr el mandato, él tenía garantizado un intento fallido. Siempre él tenía garantizado que él iba a fallar. Por lo tanto, por eso que la cruz, más que evidenciar un momento histórico donde la historia cambió, la cruz evidencia una capacidad nueva en el que el hombre ahora le están diciendo, tú sigue con el mandato, pero ahora te voy a dotar de una nueva herramienta. Y esta herramienta pues empieza con cambiando la condición de lo que el hombre es y no lo que el hombre hace. Por eso ustedes ven que cuando la Biblia establece la condición que el hombre habla, dice 3:28, por cuanto todos pecaron. No dijo el que fornicó, el que adulteró, el que habló mentira, el que violó, el sicario, el que vendió droga. No, sino todos. Porque el pecado, más que identificar lo que el hombre hacía, identificaba lo que el hombre era. Entonces nosotros ahora en Cristo sí tenemos las herramientas. La pregunta que nosotros tenemos que hacer no es, ¿por qué aún teniendo las herramientas, parte de lo que nosotros expresamos es una expresión de desorden? Primero citemos algunas herramientas que a nosotros se nos dio. La herramienta principal que dijimos que se nos dio, la vida. ¿Cuál es la herramienta principal? La vida. Y por tanto se nos dio la vida, a nosotros se nos hizo un cambio de lo que nosotros hacíamos o de lo que nosotros éramos. ¿Qué fue lo que se nos cambió? De lo que nosotros éramos. Entonces, en ese cambio que se nos da, la primera herramienta que se nos da es que se nos da la vida. Lo segundo es que Dios tiene un diseño claro y un propósito claro para con el hombre. Incluso Jeremías 29:11 dice, mis pensamientos no son de mal, sino son de bien para con vosotros. Lo segundo es que aparte de la vida se nos representa que se nos da un Espíritu Santo que nos guía. ¿Qué hace el Espíritu Santo ahora? El hombre antes de la cruz. Es bueno que ustedes sepan, señores, y esto es súper interesante. Nosotros a veces hablamos del Espíritu, pero el Espíritu Santo antes de la cruz y después de la cruz no tiene la misma expresión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo antes de la cruz tenía una función y era que Él venía y se iba, venía y se iba. Sin embargo, después de la cruz, el Espíritu Santo dejó de ser un visitante y se convirtió en un habitante en nosotros. Por lo tanto, ahora no hay alguien que nos visita, sino alguien que nos habita. Y como ahora nos habita, nos da la capacidad a nosotros ¿de qué? De guiarnos. Entonces ahora el Espíritu Santo nos guía. Entonces, el Espíritu Santo ahora nos guía. Lo tercero es, lo cuarto, somos mayordomos de lo que Dios nos dio. 1 Corintios 4:2. Dios espera que seamos fieles con nuestro tiempo, con nuestro talento, con los tesoros que se nos ha dado. Cuarto, se nos dio dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Ya no somos esclavos de la inestabilidad. Tenemos toda una mochila de recursos para nosotros expresar el
orden. Dice esto, Cristo se nos dio impartido como modelo de vida y de obediencia a nosotros. Venimos haciendo la relación. Primera causa, el hombre sin herramienta es imposible que alcance el orden. Este hombre es un hombre que está en un estado de muerte, un estado sin Cristo. Pasamos a la segunda expresión, el hombre ahora con Cristo tiene herramienta. Y citamos unas cuantas herramientas que son totalmente diferentes a las herramientas que el hombre tenía antes de su condición de vida. Ahora, por esto nos llega a nosotros a una gran pregunta a la cual tenemos que responder. Si nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos las herramientas, tenemos una posición ahora totalmente diferente, tenemos una posición en Cristo y podemos citar un sinnúmero de cosas. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, somos más que vencedores. En nosotros tenemos la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tenemos más. ¿Por qué? Si tenemos estas herramientas, ¿por qué en muchas de nuestras áreas todavía lo que expresamos es desorden? Yo quiero citar dos causas. La primera es que hay un desorden que es temporal. Hay un desorden que es temporal. La segunda es que hay un desorden que es perpetuo. El desorden a veces se expresa como lo que nosotros hablamos acerca de la niñez. La niñez es buena siempre y cuando esta corresponde a una etapa. La niñez se convierte en problema cuando lo que debe ser una etapa se convierte en algo que es permanente. Nadie se siente mal cuando ve un niño con 1 año o 2 años con un biberón en la boca. El problema es cuando tú ves a alguien un niño con 8 o 10 años con un biberón en la boca. Y aún así tú a veces lo toleras y dices, eso es cuestión del padre. Pero nadie asimila cuando alguien con 13 o 14 años, anda con un biberón en la boca. ¿Por qué? Porque no se corresponde que de acuerdo al estado o la edad que él tiene, él tenga un comportamiento que no se corresponda a la edad. Pero nosotros muchas veces nos sentimos mal, pero hay veces que nosotros entendemos esta causa. Y es cuando vemos que alguien que tiene una edad de 15 años se expresa como alguien que tiene 3 años. Entonces nosotros médicamente entramos en una segunda condición y decimos, eso es un niño especial. Entonces entendemos que él está enfermo, que él tiene una condición. Por lo tanto, ya el estado en el que está no depende de una decisión que él tuvo. Parte del problema de nosotros es que muchas veces en la niñez, a veces estamos en un estado de niñez, pero no porque tengamos una condición de enfermedad, sino por una decisión propia. Nosotros hemos citado en algunas veces y vuelvo a citar, cómo a veces nosotros nos parecemos mucho a una figura con lo que algunos de nosotros crecimos. No sé quiénes se acuerdan de la figura de Peter Pan. ¿Quién se acuerda de la figura de Peter Pan? Si nosotros analizamos la analogía de Peter Pan, es súper interesante porque Peter Pan, su mensaje principal es la tierra de las personas que no quisieron crecer. Una comunidad de niños. Entonces, un reguero, un sinnúmero de personas que ellos se negaron a crecer y se juntaron. Y note cuál eran sus enemigos. Los enemigos fueron aquellas personas que decidieron crecer. Asimismo, muchas veces la vida espiritual de lo que es la vida de iglesia se vuelve una competencia entre los niños y los adultos. Porque el maduro a veces quiere establecer un consejo o una forma. Y yo que estoy en un estado de niño, empiezo sin embargo a sentirme incómodo con lo que a mí se me dice. Entonces muchos de nosotros a veces nos parecemos a Peter Pan porque nuestra decisión de niñez no es producto de una condición a la cual yo no puedo controlar, sino una decisión propia. Y algo que dejó de ser una etapa se convirtió en una permanencia. Por lo tanto, algunos de nosotros, el desorden se evidencia de dos formas. Muchas veces el desorden, una, por un estado temporal. Y el estado temporal, la Biblia habla acerca de esto. Y la Biblia lo define que cuando nuestra fe es probada. A veces nosotros estamos en un estado donde no quizás es el estado normal y estamos experimentando algunas cosas que parecieran en un momento desorden. Y esto es cuando nuestra fe es probada.
2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando nuestra fe es probada, lo que estamos pasando va a producir en nosotros un aumento en lo que yo soy. Va a producir un aumento en lo que yo soy, porque es mi fe que está siendo probada. O 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarla. Cuando nuestra fe es probada, nosotros tenemos el recurso de Dios apoyando lo que nosotros estamos haciendo, porque hay elementos que están pasando en nuestra vida que no es producto de lo que nosotros estamos haciendo, sino de lo que Dios está produciendo en nuestra vida. Romanos 8 dice algo que nosotros hemos repetido muchísimas veces, que dice, para los que confían en Dios, todas las cosas, que dice la Biblia, la ayudan a bien. Pero ahí la parte B del texto pareciera la parte chiquita del contrato. ¿Saben cuál es la parte chiquita del contrato? La letra pequeña, donde dice todo lo que yo ignoro. Y la parte B del texto dice, estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Aterricemos este concepto y llevémonos a la práctica. ¿Qué significa esto? Yo tengo una empresa de movilidad, de transporte, de distribución, y yo mando a Wellington, y yo, Wellington, mientras tú trabajas en mi empresa, todo lo que te pase en ese vehículo, la empresa te lo va a cubrir. Y Wellington me llama, yo mando a Wellington hacia el Cibao, y Wellington me llama, me dice, estoy quedado. Yo, no te preocupes, yo tengo la solución. Yo dije que no importa dónde te quedes, yo tengo la forma de cómo rescatarte. Déjame llamar al departamento de la grúa para que te busque. Y me comunico con el departamento de la grúa y luego digo, mira, ya tengo la grúa lista para salir. Mándame tu ubicación. Yo mandé a Wellington para el Cibao, pero Wellington me dice que está en La Romana. La pregunta mía es, la grúa la grúa que tiene la capacidad de ir al Cibao, ¿no tiene la misma capacidad de ir a La Romana? Sin embargo, inmediatamente él cambió la dirección de donde lo mandaron, inmediatamente los recursos que hicieron se cerraron. Es posible que la grúa gaste el mismo combustible y quizá menos. Pero sin embargo, el problema de que le cancelen los recursos no es un asunto de disponibilidad. Es un asunto que él salió de donde lo habían mandado. Entonces, la segunda expresión de por qué a veces nosotros estamos expresando desorden es porque estamos totalmente desalineados hacia donde a nosotros se nos ha enviado. Nosotros citamos hace 3 semanas, hace 3 o 4 predicas atrás, y vuelvo y se lo recuerdo, acerca de lo que es la malversación de recursos. Cuando a nosotros se nos entregan unos recursos para que nosotros le demos un uso y terminamos dándole otro uso. Nosotros muchas veces caemos en esa corrupción. Dios te entregó a ti un talento para que tú seas efectivo en el llamado por el cual a ti te trajeron a la tierra, para que tú exaltes, te dé una voz hermosa, para que tú exaltes y alabe a Dios y atraiga a las personas por medio del don. Pero inmediatamente empezaste a utilizarlo a no agradar a Dios. Es posible que llegue un momento que la voz se te puede ser quitada, porque inmediatamente te desvías del recurso, desvías los recursos empiezan a escasearse. La expresión lo dice también Santiago en el libro de Santiago, en la carta a Santiago, cuando habla acerca de alguna condición en la que nosotros estamos, y es cuando es consecuencia de la realidad en la que nosotros estamos viviendo. Pablo dice, Santiago dice, argumentando primero el punto anterior, cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero llega un momento cuando dice en el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído al
Pecado, es seducido y atraído. A mí me encanta la forma de que Santiago define el pecado. Si usted lee el verso 14, el verso 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido. A mí me encanta la forma en que Santiago utiliza el pecado, porque habla de pecado a partir de que alguien concibe. Y si nosotros hacemos un análisis o un paralelo en cuanto a la biología, notamos que cuando se concibe hay la intervención de dos personas. Existe un esperma que fecunda un óvulo, pero dentro de lo normal, casi siempre, cuando hay una fecundación y hay un esperma que se interviene, en el medio hay placer. Entonces dice que la concupiscencia da como a luz el pecado. El pecado no es un suceso. El pecado es un proceso de concesión. Nadie cuando peca moralmente puede decir que fue de la noche a la mañana. Hay muchos elementos que hace mucho tiempo te están generando alerta. Te están generando alerta y tú la estás ignorando. Cada vez que se cae un avión, Señor, una de las cosas que pasa es que empieza a identificar si anteriormente hubo alerta. Y si la empresa que era responsable de atender esa alerta le hizo caso o la ignoró. O qué decir del año 1968, creo que fue cuando explotó el Challenger. El Challenger, una arandela que costaba menos de $10, hizo que se perdieran $50 millones. Y cuando empezaron a investigar, ¿qué pasó? Alguien ignoró la alerta. Muchas veces el estado en el que nosotros nos encontramos de desorden fue porque nos mantuvimos constantemente ignorando la alerta que a nosotros se nos está diciendo. Y por eso dice que luego que el pecado es concebido, Él da un hijo. Y ese hijo le llama que cuando es consumado da luz a la muerte. Y quiero ahora volver al punto anterior porque quisiera llenar de ánimo a aquellos que se están aferrando a su propósito, al propósito de Dios. Y probablemente estemos pasando momentos difíciles, donde quizá la prueba ha venido a poner la visión de manera borrosa. Y yo quiero que ustedes sepan que 2 Corintios 4:16 habla de una expresión del ser espiritual. Y dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y el texto empieza, a través de la escritura completa, de este texto a otro texto, empieza a mencionar la cualidad de cómo este hombre exterior se va desgastando. Y muchos de nosotros a veces, cuando nuestra fe está siendo probada, es probable que nuestro hombre exterior esté siendo desgastado y nosotros a veces ignoremos la condición de la que nosotros en Cristo estamos posicionados, y la crisis en la que estamos viviendo empieza a definir las acciones que yo estoy haciendo, porque ignoro que esto lo que está produciendo a mí es que el hombre exterior se está desgastando. Por eso es necesario que los hijos de Dios puedan entender que si estamos siendo fieles a su propósito, si estamos siendo fieles a la voz de Dios, es probable que nos lleguen diferentes situaciones que quizás evidencien algún desorden en nuestra vida. Pero si ese desorden es temporal y no producto de mi concupiscencia y no producto de que alargué un estado de niñez, es probable que este hombre exterior se esté desgastando. Pero es importante que sepamos que cuando el hombre exterior se va desgastando, entonces el interior se va renovando. Y mira de qué forma: no cada 3 meses, no cada 6 meses, no cuando tú vienes a la celebración o no vienes, sino que se va renovando de día en día. Y notemos el contexto. Si leemos el contexto anterior, antes de que Pablo llegue a esta conclusión, mire qué dice. Desde el capítulo 4, del verso 7 al 9, vamos a hacer un paralelo. Cómo Pablo cita el comportamiento del hombre exterior, mientras cómo se ve el comportamiento del hombre interior. Primer ejemplo, dice, 2 Corintios dice, el verso 7 dice, que en un momento el hombre exterior está atribulado. Pero el hombre interior, cuando está atribulado, dice que no está angustiado. Aunque por fuera me veo atribulado, por dentro no tengo angustia. Dice, el hombre exterior puede verse en apuro, pero no desesperado.
El hombre exterior se puede ver perseguido, pero el interior no se siente desamparado. El hombre exterior puede sentirse derribado, pero el interior dice, mas no destruido. Segunda de Corintios capítulo 4 del verso 7 al 9. Y miren cómo Pablo empieza a decir cómo es este hombre exterior y cómo es el hombre interior. La pregunta es que nosotros queremos establecer de qué hombre va a regir nuestra vida. Lo que yo veo exteriormente o lo que veo internamente. Por eso es necesario que nosotros estemos posicionados en Cristo y que sepamos desde dónde yo voy a operar. Muchas de nuestras decisiones, muchas de nuestras acciones operan desde la crisis que yo estoy pasando, más no desde la posición que en Cristo yo he sido posicionado. Por eso es necesario que nosotros podamos alinearnos al propósito. Entendamos, porque llegará un momento donde es producto del hombre exterior, pero no tranquilicemos nuestra conciencia cuando ciertas tribulaciones son producto de errores y malos comportamientos que yo estoy haciendo. Las personas que están sin Cristo le encantan compartir estados de WhatsApp. Cuando tienen una crisis, encuentran todos los videos. Cuando Dios te cierra una puerta, es porque te va a abrir otra. Cuando Dios sabe que te va a multiplicar, empieza a quitarte lo que está haciendo. Y de nuestra crisis sin Cristo, desarrollamos toda una teología que más que ser una verdad que nos gobierna, es una mentira que nos condena. Porque empezamos a decir, incluso hemos desarrollado muchas teologías y encontramos muchos que no importa por el proceso que tú estás pasando, pronto llegará a tu tierra prometida. Mentira, tú necesitas convertirte, porque la condición en la que estás no es producto que Dios te está pasando por un proceso, sino producto del desorden de la naturaleza que te gobierna y no ha entendido que tu vida debe de cambiar. Entonces nosotros tenemos que ver qué expresión me va a regir. A veces hay personas que están sin Cristo y empiezan a encontrar textos. Y yo no sé, parece como que Tito le ayuda a esto, porque empiezan a traer todos los videos que hablan acerca de su crisis. El algoritmo empieza a traer todo lo que tiene que ver con su crisis. Y cuando están pasando, y hay de aquellas personas que están en ese estado, cuando van a entrar en un proceso de salud, todos los días se convierten a Cristo, escriben mensajes bonitos, y hoy te deseo la bendición a todo el mundo. Sin embargo, cuando el proceso pasa, olvidamos eso. Hay personas que cada uno de ustedes tiene en su estado de WhatsApp, en su contacto de WhatsApp, que cuando ellos están pasando un proceso, usted no tiene que leer la Biblia, usted no más tiene que leer su estado todos los días. Pero cuando pasa el proceso, usted vea su estado para que sepa a quién tiene que predicarle, porque le dará un motivo diario de la condición en la que la persona vive y por qué necesita a Cristo. Si seguimos hablando acerca de lo que es la condición del hombre exterior, más la condición del hombre interior, vamos al libro de Romanos, al capítulo 8, y del verso 35 al 37, menciona condición del hombre interior y dice, más el hombre interior en un momento tiene tribulación, el hombre exterior tiene tribulación, tiene angustia, tiene persecución, tiene hambre, tiene desnudez, está en algún peligro y a veces pasa por la mano de espada. Sin embargo, ante esa condición, el texto dice que la declaración es no la crisis que él está pasando, sino el estado que en Cristo él está viviendo. Él dice que él es más que vencedor. ¿Y qué más si leemos en 2 Corintios y vemos algunos textos donde dice que aunque tengamos algunas tribulaciones, somos ministros de Dios? Aunque tengamos alguna angustia, el hombre interior tiene paciencia. Y aunque tengamos algunos azotes, el hombre interior tiene un amor sincero. Y aunque el hombre exterior se ve expuesto a algunos engañadores, el hombre interior es un hombre veraz. Aunque el hombre exterior a veces se vea moribundo ante la tierra, en el hombre interior aquí vive. Y aunque el hombre exterior en un momento se vea castigado, el hombre interior dice, yo no estoy muerto. Y a algunos, aunque el hombre exterior se vea entristecido, el hombre interior siempre está gozoso. Y aunque el hombre exterior en un momento se vea pobre, el interior dice más enriquecido que muchos. Y aunque el hombre exterior diga,
Como no teniendo nada, el hombre interior, dice, mas poseyéndolo todo. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, y quiero dejarlo hasta aquí, el orden o el desorden en el que nuestra vida está, ¿es producto de qué? Quise tratar de levantar suficiente argumento para aquel que no tiene a Cristo, entiende la necesidad de por qué entrar a un estado de orden. Pero aquel que está en Cristo entienda que muchas veces el estado en el que él se encuentra es producto de que él no entiende la condición en la que él se encuentra. Sabemos que hay proceso donde la vida de Dios llegará a nuestras vidas y va a producir en nosotros un cierto comportamiento donde va a destruir este hombre exterior. Y es necesario que nosotros podamos entender cuándo este proceso es de parte de Dios. Póngase sobre sus pies y vamos a orar para que el Señor pueda darle dirección a lo que hoy estamos enseñando.